Les pido que por favor vayan a Santiago, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 11 y 12. Mientras llegan, quería recordarles que Santiago ya nos había hablado del poder destructivo de la lengua, del poder tan tremendo que tiene una lengua descontrolada, que es capaz de formar guerras, causar dolor, generar sufrimiento. Pero hoy el propósito de Santiago es hablarnos sobre más bien las palabras suaves, las palabras delicadas, las palabras que se dicen como un susurro, pero son capaces de destruir el carácter de una persona. Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12 dicen así: Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Padre, te agradecemos, Señor, nuevamente por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos hable con claridad. Te ruego que me ayudes a mí a hacerlo también, a hacerlo claramente. Hay cosas que podemos hacer, Señor, pero el poder sembrar la palabra en el corazón de alguien es algo que no podemos hacer nosotros. Es algo que solo puede hacer tu Santo Espíritu. Y te rogamos que Él sea el que siembre hoy tu preciosa palabra en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hace poco un familiar subió un estado que decía: solo Dios y mi vecina de enfrente, que todo lo ven, pueden juzgarme. Suena chistoso, ¿no? Pero es terrible. Que pensemos que porque vemos a la otra persona, conocemos las intenciones de su corazón. Es terrible pensar que porque creo saber más que algunos, puedo conocer lo que hay en la mente, en los pensamientos y en el corazón de alguien. Y entonces tomamos el papel de Dios y nos volvemos jueces, jueces de nuestros hermanos. Hoy quiero que hablemos sobre 3 cosas que nos enseña Santiago. La primera es que si tu juicio es verdadero, buscará la verdad. Lo segundo es que si tu juicio es verdadero, exaltará el amor. Y lo tercero es que si tu juicio es verdadero, se someterá a Dios. Empecemos con nuestro primer punto y es: si tu juicio es verdadero, buscará la verdad. Versículo 11 dice: hermanos, no hablen mal unos de quién, de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. La vamos a dejar hasta ahí. En esta primera parte de este versículo encontramos por decirlo así, un aparente problema, y es que Santiago utiliza la palabra o el término juzgar y hablar mal como si fueran lo mismo. Pero nosotros, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que ahí como que no se parece mucho. Juzgar es diferente a hablar mal. Y para poder entender por qué Santiago usa como sinónimo la palabra juzgar y hablar mal, es importante que primero entendamos qué significa la palabra juzgar y qué significa hablar mal del hermano. Y entonces, cuando hablamos de juzgar, debemos saber que en la Biblia la palabra juzgar tiene 2 sentidos.
El primero es un sentido positivo. Juzgar significaría discernir. Juzgar significaría evaluar. Juzgar significaría poder ver, leer, escuchar y hacer una evaluación y decir, esto es bueno y esto es malo. Ese sentido no lo está usando Santiago. Santiago está usando el segundo sentido. El segundo sentido que habla de una condena, de despreciar al hermano. Todos estamos de acuerdo que debemos juzgar. Tenemos que juzgar, ¿no es cierto? La Biblia enseña que el hombre y la mujer espiritual, ¿qué hace? Todo lo juzga. ¿Verdad que sí? La Biblia también nos enseña que cuando vayamos a juzgar lo tenemos que hacer con un justo juicio. Pero acá Santiago nos está diciendo, no juzguen. No, lo que está hablándonos es que no debemos condenar, que no debemos despreciar al hermano. Santiago está diciendo, no sean criticones. La persona que es criticona siempre está condenando. Se cree el juez en su trabajo. Se cree el juez en su familia. Se cree el juez de sus amigos. Y se cree el juez de la iglesia en donde se congrega. Porque es de fondo criticón. Y lo que pasa con una persona así es que lo peor es que su juicio es hipócrita. Porque pasa por alto sus propias faltas, pero ve muy bien las de los demás. Y de lo que hemos aprendido hasta aquí, estas cosas muy pequeñas, ¿qué debe hacer un creyente? ¿Juzgar o no juzgar? Depende, ¿no es cierto? Depende, ¿no es cierto? Si se trata de usar el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado, ¿sí? Si se trata de mirar si esa persona que me está enseñando está diciendo verdad o está diciendo mentiras, sí. Si esa persona es un falso maestro, ¿debo juzgar? Sí. Si esa enseñanza que me están dando está incorrecta, ¿la debo juzgar? Sí. Claro que sí, en ese sentido un creyente debe juzgar. Pero si se trata de condenar al hermano, si se trata de juzgarlo según mis gustos, según mis opiniones, según mis preferencias, pues no. Un cristiano no debe juzgar así, porque en ese caso estamos tomando el papel que solo le corresponde a Dios y nos estamos volviendo en jueces de nuestros hermanos. Un cristiano debe juzgar eso, no a un hermano. Nuestro juicio nunca buscará la verdad si nuestro juicio está lleno de falsedad, de hipocresía. Nuestro juicio nunca buscará la verdad si estamos mirando a la persona y evaluándola según las apariencias. Nuestro juicio nunca será verdadero, nunca buscará la verdad si nuestro juicio está lleno de prejuicios. Jane Austen escribió una novela llamada Orgullo y Prejuicio. Y resulta que Jane Austen narra la escena en la que los dos protagonistas están en un salón de baile. Y resulta que el amigo de Darcy, que se llama el protagonista, le dice, venga, ¿por qué no sale a bailar con Elizabeth? Y él la mira y dice, pues sí, pero no es tan linda como así como para tentarme mucho. El problema fue que Elizabeth lo escuchó. De ahí en adelante, todo lo que digan en la novela del señor Darcy, Elizabeth lo cree. Se llenó de prejuicios. Le decían, es que Darcy se robó una plata. Sí. Y no vio. Sí. Darcy es malo. Sí. Y no lo vio. Y eso mismo nos pasa a nosotros.
Cuando hemos tenido un problema con alguien, cuando hemos tenido una diferencia con alguien, se convierte en un terreno lleno de prejuicios. Y nos dicen algo mal o algo malo de la persona con la que tuvimos el problema y nosotros decimos, claro, obvio. Ese tipo, ¿qué se puede esperar de él? ¿Qué se puede esperar de esa vieja? Ella es así, es peor, yo creo. Porque estamos llenos de prejuicios. Y entonces nuestro juicio nunca va a buscar la verdad si nos llenamos de prejuicios contra el hermano. Cuando nos llenamos de prejuicios, también tendemos a caer en la calumnia. Al no ver, al no saber, terminamos diciendo mentiras de nuestro hermano. Y ahí llegamos a nuestro segundo término, hablar mal. Terminamos hablando mal del hermano. Y es que la palabra hablar mal que usa Santiago no es como que, no, es que me tira la mala siempre. No. No, es que nunca me dice nada bueno. No. La palabra que usa Santiago tiene el sentido de difamar, de hablar a las espaldas de la persona. Y así que eso no es un chismecito. No. La intención del murmurador es dañar el carácter de la persona de la que está hablando mal. Y no necesita decir la verdad, más bien, no necesita decir mentiras. Con que diga la verdad ya está dañando el carácter del hermano. Tú no necesitas decir mentiras para dañar el carácter de una persona. Solo necesitas decir la verdad con la intención de dañar el carácter de la otra persona. Y lo hacemos. Contamos cosas que no tenemos que contar para dañar al otro. Tenemos que decir algo del otro que a nadie le interesa, pero lo decimos porque queremos dañar el carácter de esa persona. Y cuando tú caes en el pecado de la murmuración, tu carácter se daña y terminas siendo una persona insidiosa. Pierdes todo valor para decir las cosas de frente. Ya no eres capaz de hablar con una persona y decirle las cosas de frente. Prefieres hablarle a los demás así, con murmullos, suavecito, y le empiezas a decir qué piensas, qué opinas de esa persona, y empiezas a sembrar la duda, y empiezas a dañar el carácter de esa persona, diciendo solo la verdad. Y así como la serpiente, nuestras palabras empiezan a decir como un susurro, pero van haciendo el daño. Van dañando la confianza que tú le tienes a la otra persona. Van dañando la opinión que tú tienes de la otra persona. Parecen palabras suaves y dulces, pero están llenas de veneno. Y resulta que así como la humedad en la pared, de forma imperceptible, nuestras palabras van haciendo daño y daño y daño y daño y daño y daño y daño. Hasta que finalmente logramos lo que queremos, dañamos el carácter de la otra persona. Y la estocada final del murmurador, ¿qué creen que es? La división. La murmuración siempre apuntará a la división. Y todo esto es tan desagradable para Dios que Dios nos manda, ¿saben qué dice? No meternos con personas así. Eso le enseña Pablo a Timoteo. Hablar del mal de los demás es un pecado que debemos abandonar lo más pronto posible. Y entonces acá ya podemos entender por qué Santiago usa como sinónimos juzgar y hablar mal de los demás. Primero,
porque el murmurador asume la posición de juez y condena a los demás antes de tener pleno conocimiento de todas las cosas. El murmurador no tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Asume, así como en la novela, por eso su título, Orgullo y Prejuicio. Un hombre muy orgulloso, una mujer muy prejuiciosa. Lo segundo es porque la murmuración es un juicio que se hace, ¿saben cómo? En secreto. Es ese juicio. ¿Qué tal les parece un juicio en secreto? Se parece al juicio que le hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? En secreto. Y así es la murmuración. Un juicio que se hace a escondidas. Siempre está buscando no buscar la verdad. Se hace a escondidas y que nadie vaya a decir toda la verdad, porque es un juicio que tú estás haciendo a escondidas. Y por eso Santiago dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Hermanos, nuestro juicio debe buscar la verdad. Nuestro juicio no tiene que ser a escondidas. Nuestro juicio no tiene que ser entre murmullos, sino que busca la verdad. Y hasta aquí hemos visto que si tu juicio es verdadero, ¿qué va a hacer? Buscará la verdad. Y ahora, ¿qué otra cosa nos enseña Santiago sobre lo que es un juicio verdadero? Lo segundo es que si tu juicio es verdadero, exaltará el amor. En el versículo 11, en la segunda parte, dice, y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que su juez. Entonces acá me surgen a mí, por lo menos a mí, dos preguntas, y la primera es, ¿cómo así? ¿Cómo así que juzgo la ley? ¿A qué ley se refiere Santiago? Y la segunda pregunta que a mí me surge es, ¿cómo así que ya no soy cumplidor de la ley? ¿Al fin qué? ¿Debo cumplir o no debo cumplir la ley? Quiero que me acompañen, por favor, a Levítico en el capítulo 19. Vamos a leer el versículo 15. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Bien, ¿cómo dice? Dice, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de tu pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. ¿Han escuchado esta frase que viene? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora yo quiero que me acompañen a Efesios en el capítulo 4, en el versículo 29. Efesios 4, 29. Bien, ¿qué dice? Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes ¿qué? Para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia.
Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y entonces acá yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál ley creen que debemos cumplir después de haber hecho estas dos lecturas? ¿La de Levítico o la de Efesios? O en otras palabras, ¿la del Antiguo Testamento o las del Nuevo Testamento? Terminemos de leer lo que escribe Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 1. Después de haber dicho todo esto, Pablo continúa diciendo, por tanto, ahora pónganle la vara más alta, por tanto, imiten a Dios. Imitar a Dios, ¿qué tal eso? Como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cuando yo les hago la pregunta de cuál ley debemos cumplir, si la del antiguo o la del nuevo, lo que yo quiero que noten es que la ley del antiguo es buena. ¿No es buena lo que no fue bueno lo que leímos en Levítico? Es buena, pero nos condena. No nos da el poder para vivirla. No nos da el poder para cumplir lo que nos está diciendo. Mientras que la gracia nos dice, no, no tienen que hacer. No tienen que hacer. Ahora están completos en Cristo. Y ahora, porque estamos vivos, porque tenemos vida real, ahora sí queremos. Nuestra relación con Dios cambió. Ahora somos hijos. ¿Y qué tipo de hijos? Hijos muy amados. Hermanos, claro que sí. Ahora tenemos el poder de vivir en la gracia. Cuando el Señor Jesús vuelve a decir, este mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál era el mandamiento nuevo? El que estábamos leyendo en Levítico, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿qué decía? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, cuando tus juicios son carentes de amor, olvidas ese nuevo mandamiento que ya era antiguo. Donde Cristo dice, ama a tu prójimo, tú dices, no, no se lo merece. Usted no sabe lo que me hizo. ¿Por qué tendría que perdonarlo? Usted no sabe la persona que es. Donde Cristo dice, ámense como yo los he amado, tú dices, menos, menos. Usted no sabe quién es mi esposa. Usted no sabe quién es mi esposo. Usted no sabe lo que me hizo ese señor. Y entonces nos convertimos en los jueces supremos, porque nos ponemos por encima del mandamiento que Dios dio en la persona del Señor Jesús. Ámense los unos a los otros. Nuestra ley no es el amor. Decimos, no voy a amar, no voy a amar, no voy a amar. Y nuestro juicio no exalta el amor. Pero ¿saben qué pasa? Que nuestro juicio es mucho más mezquino que eso. Cuando nosotros juzgamos, tenemos una motivación oculta y es mejorar nuestra propia imagen. Y para mejorar nuestra propia imagen, solemos usar comparaciones. Hay personas que dicen, si viste al hermano fulanito de tal, tiene 3 carros. ¿Y qué tipo tan excéntrico?
Yo en su lugar tendría uno y el resto se lo regalaría a los pobres. Pero está el otro hermano que dice, oiga, si vio al hermanito Mengano, hombre, ese tipo con plata y no se compra un carro. ¿Qué tipo tan tacaño, oiga? Yo siempre he dicho que la plata es para disfrutarla. Yo en su lugar, etcétera. Y póngale el nombre que quiera. Podríamos seguir comparándonos con la ropa, comparándonos con los gustos, comparándonos con las opiniones, comparándonos con la personalidad. Pero igual, todo va a lo mismo. Yo me comparo porque quiero mejorar mi propia imagen. Lo que en el fondo de mi corazón estoy buscando es que me digan, tú eres mejor. Tú eres mejor. Y quien piensa así es porque ha dejado de amar. O más bien, ha dejado de amar al otro para empezar a amarse a sí mismo. Hace poco escuché una noticia que en el páramo de Pisba, en Boyacá, hay una escuela que tiene la capacidad de albergar más o menos, a darle clases a más o menos a más de 60 niños. Pero resulta que a esa escuelita solo van 2 niños. Son unos hermanos. Y resulta que ellos se demoran más o menos media hora desde su vereda hasta la escuela. Entonces es una escuela de 2 estudiantes. Pero la profesora vive más lejos. La profe vive en Tunja. Y entonces a ella le toca viajar el domingo en la noche a la escuela. Y se queda toda la semana en una habitación que ella adecuó en uno de esos salones donde no va nadie. Le dicta clase a los niños toda la semana. Les hace semana cultural, izada de bandera. Les hace grabaciones. Y le pregunta al periodista, discúlpeme, ¿usted por qué hace eso? ¿Y ustedes qué creen que él respondió? ¿Por la plata? ¿Es que usted no sabe cuánto le pagan a una maestra de vereda? No, no es la plata. Porque todo esfuerzo tiene su recompensa, dijo ella. Y además, esos niños se han vuelto mis hijos. Oh, hermanos. Nuestro amor, ¿dónde quedó? No somos capaces de sacrificarnos por amor al otro. No somos capaces de pasar por alto la ofensa del otro. Que alguien nos pregunte y nos diga, hermano, ¿usted por qué pasa la falta del otro? Y tú le digas, hermano, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Y además, él es mi hermano. ¿Has visto la guerra que está ahorita en Medio Oriente? Sale una parejita de niñas. Una niña de pronto 12 años tal vez. Y una niña más chiquitica. Y la niña de 12 está cargando a su hermana todo el tiempo. Y está ahí grabando y está grabando. Y la niña no suelta a su hermana. Y se monta al bus y la sienta en las piernas. Y se baja del bus y va buscando. Están solas. ¿Por qué no le pesa esa niña? Porque ella es capaz de llevar a esa niña a todo lado. ¿Por qué? Porque es su hermana. Nos pesa a nuestro hermano. Nos incomoda, nos talla. Y entonces hablamos mal. ¿Por qué no exaltamos el amor antes de juzgar con dureza a nuestro hermano? El amor es paciente.
El amor es bondadoso. El amor es, qué dice Pablo? Ah, tremendo poema del amor, ¿verdad? El amor no es envidioso, no es jactancioso. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo disculpa. Pero no, nosotros nos cuesta un poco. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ya hemos visto que si tu juicio es verdadero, busca la verdad. Que si nuestro juicio es verdadero, ¿qué va a hacer? Exaltar el amor. Y ahora, como último punto, quiero que veamos, si tu juicio es verdadero, se someterá a Dios. Versículo 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Si de verdad tu juicio es verdadero, se someterá a Dios. Él es el único legislador y juez. Él es el único que tiene el poder para salvar y destruir. Así que no vale que tú digas, nadie me puede juzgar. Sí, tal vez yo no. Yo no. Pero Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Por medio del hombre que ha designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Es cierto, nadie puede conocer las intenciones de mi corazón, pero Dios sí las conoce. Y me parece tan hermoso que dice acá este pasaje que Él tiene el poder de salvar y destruir. Y no se quedó solo diciendo, Dios tiene solo el poder de destruir. No, Dios tiene también el poder de salvar. Se deleita en hacerlo. Es su gozo, es su dicha. Cuando leemos los evangelios que dice que cuando alguien se acerca al Señor, cuando alguien es salvado por Él, ¿qué pasa en el cielo? ¡Hay alegría! Es su gozo, es su deleite. Hace poco hablaba con Anderson y, y hablábamos de ese amor de Dios. Y resulta que hablando de eso decíamos, algo llegamos y que a veces pensamos que el amor de Dios al perdonarnos es como cuando nos regañaban nuestros papás de niños, cuando nos iban a pegar. Resulta que, ¿qué pasa cuando uno es niño y el papá está bravo y le va a pegar a uno? Y le dice, venga para acá. Y no, venga para acá. ¿Por qué no viene? Porque usted me va a pegar. No, yo no le voy a pegar. Pase para acá. ¿Y qué pasaba cuando no se acercaba? ¡Pa, pa, pa, pa! Y a veces creemos que Dios nos invita de esa manera. Te perdono. No, porque tú me vas a castigar. Te perdono. No, no. El amor de Dios es real. Su perdón es real. Pero este texto nos habla también de otra cosa. Y es que nos enseña que cuando tú tengas una acusación real, cuando el juicio que vas a emitir no es producto de tus celos, de tus prejuicios, o con la intención de mejorar tu propia imagen, tú te vas a someter a Dios.
Y entonces, si tu juicio de verdad busca la verdad, busca exaltar el amor, busca someterse a Dios, se va a someter a lo que dice su palabra. Existe toda una serie de pasos que enseña la palabra de cómo juzgar el pecado del hermano. Pero ese no es el tema de esta enseñanza. El tema de esta enseñanza es que juzguemos nuestro pecado de juzgar a los demás. Y para poder tener un sano equilibrio en nuestra vida, yo no les estoy enseñando una tolerancia al pecado, una invitación a, qué bueno, no puedo juzgar a nadie, nadie me puede juzgar a mí, yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Cuando el Señor Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados, no significa tolerancia al pecado. No. El Señor les dice a esto a unas personas que estaban alrededor de él, hipercríticas. Y les está diciendo, no juzguen, no condenen, no lo hagan. El Señor no está diciendo, oiga, pasen por alto la maldad. Eso no, dejen así, ¿no? Y es exactamente lo que Santiago está diciendo. Si tu juicio es verdadero, se va a someter a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Que cuando te sientas incómodo con lo que está haciendo tu hermano, te vas a someter a Dios. ¿Y cómo es eso? Vas a someterte a Dios en que vas a revisar si de verdad eso es un pecado o es solo cuestión de tus gustos. Si es cuestión de tus opiniones, si es cuestión de tus preferencias. Y si es cuestión de gustos, de opiniones, de preferencias, pues ¿qué dice la palabra? Dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Te has dado cuenta que todos somos diferentes? Yo soy un señor raro para ustedes y ustedes son raros para mí. Cuando salimos a caminar y hablamos, yo digo, tan raro. Y ustedes me escucharán a mí, ¡ay, tan raro! ¡Ay, como lo que le gusta a ese señor! A mí no me gusta eso. Y la música que escucha, a mí no me gusta eso. ¡Ay, tan raro! Si ves cómo hablan en la casa. Desde que uno lo invitan a una casa y uno llega y se sienta, uno ve que todo es raro. La forma de la casa, las sillas, las cosas, cómo sirven la comida. Cuando quiere una sopita y le sirven una sopa, y yo, ¿qué es eso tan raro? Una vez fui donde una amiga y me sirvieron una sopa y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo porque dije que sí. Y entonces ahí, es tan raro, ¿cómo van a comer eso? Raros, somos raros. Pero qué triste juzgarnos por nuestras opiniones, por cómo nos criaron en la casa, la comida que nos dieron. No, vas a someterte en que vas a revisar si realmente eso es un pecado o es cuestión de tus gustos. Pero ahora, si es verdad que el hermano está pecando, si es verdad que lo que está haciendo está mal, si de verdad no es cuestión de que tú estás incómodo por tus gustos y preferencias, ¿qué vas a hacer? La Biblia enseña lo siguiente. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Este amor del que habla Pedro no es un amor dañino, de ese amor que uno ve normalmente cuando el papá le compra solo helados a sus hijos. ¿Ustedes creen que eso es amor? Hijo, yo te amo tanto que todos los días te voy a comprar helado, pizza, hamburguesa. Te amo y quiero lo mejor para ti, mi amor. Y el niño cada vez enfermo con diabetes. No, pues porque lo amo. Entonces le doy un exceso de todo. El amor que nos habla Pedro no es un amor de ese dañino, permisivo. No. No está diciendo que tenemos que manipular las evidencias que tenemos del hermano en cuestión. No es que como el amor
encubre, pues entonces nosotros tenemos evidencias de lo que está haciendo está mal, entonces yo voy a distorsionar las evidencias. ¿Ese es el amor que nos están hablando? No. No, es que lo que pasa es que tenemos que pasarle por alto lo que hizo porque es que todos somos débiles. Qué pecado. Pobrecito. No. Tampoco significa que tenemos que justificar y excusar los pecados de los demás. El amor, ténganlo presente, Pedro no está diciendo que el amor sirve para encubrir. No, dice que es para cubrir. No vamos a encubrir el pecado de nadie. Vamos a cubrir el pecado de ese alguien. ¿Y cómo se hace eso? Mira, cuando nosotros somos ligeros, murmuramos y hablamos mal, y terminamos contándole el pecado de una persona a otra persona, lo que estamos haciendo es generando un chisme. A la persona que yo le acabo de contar, ella no puede hacer nada por solucionar lo que yo le acabo de decir. Tampoco va a hacerlo. Pero lo que sí va a hacer es que le va a contar a todo el mundo lo que se acabó de enterar. ¿Y qué empieza a pasar? Pues que todos empiezan a poner en duda la salvación de ese hermano. Y ese es el peor juicio que uno puede hacer sobre un creyente que ha pecado. ¿Ese creyente pecó? No, eso no es creyente. ¿Él cayó? No es creyente. Por más sabio, por más inteligente que tú seas, tú no tienes el poder de sondear el corazón de nadie. Tú no puedes saber qué hay en el corazón de ese hermano. Cuando tú pretendes conocer la intención del corazón del hombre, no te estás sometiendo a Dios. Todo lo contrario, estás asumiendo el papel que solo le corresponde a Dios. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hace poco leí la historia de un pastor. Ese pastor en su iglesia, una vez al año, hace unas conferencias que duran toda una semana. Y antes de empezar las conferencias, una parejita de esposos se le acercó al pastor y le empezó a decir: pastor, de verdad que lo admiramos mucho, usted enseña excelente, de verdad que Dios le ha dado el don de la enseñanza, gracias. Y así fue que el pastor, pues ya después de ese halago, ¿no? Subió, empezó a enseñar y se fijó en la parejita. Aquí hay parejitas, entonces se fijó allá en una parejita. Y resulta que se fijó en la parejita y se dio cuenta que el esposo estaba dormido. Y él siguió enseñando. Al siguiente día volvió a enseñar, era una semana de conferencias, y volvió a ver lo mismo. El señor allá dormido. Tercer día, ¿qué creen que pasó? Lo mismo, dormido. Terminaron las conferencias y ese señor se roncó todas las enseñanzas. Y resulta que terminaron todas las conferencias y el pastor estaba ahí en el púlpito. Todo había terminado. Y la hermana del esposo dormilón empezó a caminar hacia él. Y él empezó a pensar: ya sé a qué viene esa hermanita. No, pobrecita, claro. Es que debe ser muy duro vivir con un tipo así. Se nota que la única persona que está entregada al Señor es ella. No, pues claro, pobrecita. ¿Qué me va a decir? No, yo la entiendo. No, es que se durmió todo el culto. No, es claro, no. Y llega esta hermana y le dice: pastor, muchas gracias por sus enseñanzas. Yo no quería venir.
Mi esposo fue el que me insistió en que viniéramos. Yo no quería, pero es que esa era su última voluntad. Tiene una enfermedad terminal y le quedan pocas semanas de vida. Está tomando un medicamento muy fuerte y lo mantiene sedado. Él está muy avergonzado con usted, pastor, porque no lo pude escuchar, pero está feliz de que yo lo haya escuchado. Gracias. Hermanos, así de rápido juzgamos. Así de rápido juzgamos el carácter de una persona sin conocer todos los detalles. No se viste como yo, no habla como yo, no gasta el dinero como yo, no se comporta como yo. Oh, hermanos, la invitación de esta mañana es que cuando tú juzgues, que tu juicio busque la verdad, que tu juicio exalte el amor y que tu juicio se someta a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos enseñas a vivir esta vida. Padre, perdónanos porque todos, Dios mío, hemos pecado en esto. Hemos sido ligeros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida realmente que aprendamos con sabiduría a amar al hermano y realmente cubramos con amor las faltas de los demás. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por tu palabra. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.